Primera de Crónicas, capítulo 3, verso 1. Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Como he venido diciendo, en el capítulo 1 vimos cómo Yahweh empieza desde Adán. Bueno, la escritura, ¿verdad? Empieza a dar las genealogías desde Adán y se va enfocando en los descendientes de Shem, después los de Abraham, después llega el capítulo 2, donde se enfoca en los hijos de Jacob, ¿verdad? Bueno, en el anterior mencionó también la genealogía de Esaú, ¿verdad? Después de mencionar los de Yitzhak, o al mencionar los de Yitzhak, que eran Esaú y Jacob. En el 2 se enfoca en las 12 tribus y en la tribu de Yahudá específicamente, puesto que al ser el libro de Crónicas, que viene siendo como reyes, el punto es dar las genealogías de los reyes, puesto que es para entender la genealogía de Yahushua al Mesías, que vendría a través de la tribu de Yahudá, a través de David. Por eso ahora en el capítulo 3 se enfoca en los hijos de David. Como a la mitad empieza con los hijos de Shlomo. Entonces vemos cómo va cada vez más el libro yendo por una línea, ¿verdad? De ese árbol genealógico desde Adán, imaginándose el árbol inmenso, pero se va cada vez por la que va a llegar a ser la rama, el renuevo, en este caso Mashiach. Entonces se va por Yahudá, David, Shlomo, de los diferentes hijos que tuvo David, aunque vemos que Yahushua estaba conectado con dos líneas de David, que ahorita explico. Entonces, dice, estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. El primogénito Amnón, de Ahinoam, la Yezreelita. El segundo Daniel, de Abigail, la de Carmel. El tercero Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto Adoniyahu, hijo de Hagit. El quinto Cefatías, de Abital. El sexto Itream, de su mujer Egla. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años. Entonces vemos que son 7 años en Yahudá, que reinó sobre Yahudá desde Hebrón, y después que se hizo rey de todo el pueblo desde Israel, de todo el pueblo de Israel, pero desde Jerusalén, ¿verdad? La capital, y desde ahí reinó 33 años. Estos dos números son particulares, ¿verdad? Porque son 33 años sobre todo Israel, así como Yahushua vino por las tribus perdidas de Israel, ¿verdad? Como él lo dijo, él vino por Israel, por eso tenía 12 discípulos, como las 12 tribus. Vino literalmente naciendo en la tierra de Israel por las tribus de Israel. 12 discípulos, como los 12 de las tribus. Entonces Yahushua muere a los 33 años, ¿verdad? Y vemos que David reina 33 años sobre Israel. Y después de Yahushua vendría el último, que es el que inicia, ¿verdad?, con su ministerio, como dice Apocalipsis 11 y Apocalipsis 6. Inician los últimos 7 años, que es la semana de Daniel, ¿verdad? La última semana de Daniel, del capítulo 9 de Daniel. Entonces, 7 años de la semana de Daniel, que inicia el último, más los 33 que vivió Yahushua en la tierra, tenemos 40, que se conecta con los 40 años en el desierto, la purificación que representa la cuarentena, y otro montón de detalles con el 40. La letra Mem, que tiene el valor numérico 40, es la final es un cuadrado, y representa la fuente de agua de vida. Yahushua es el agua de vida, representa el mundo. La letra final, Mem, representa el mundo ya terminado, completo, como cuando todas las profecías se cumplan.
Entonces 33 años en Israel representa los 33 años de Yahushua HaMashiach, más los 7 años en Yahudá, sobre Yahudá, representa como el último viene por los escogidos, que son representados por la tribu de Yahudá, los que alaban a Yahweh, y inicia los últimos 7 años. ¿Estamos? Entonces, esos dos tiempos que reinó David son claves porque representan cómo vendrían dos manifestaciones de Yahweh, una por los muchos, otra por los pocos. Como Yahushua dijo, esta es la copa del nuevo pacto, la sangre del nuevo pacto que es derramada por los muchos. Así como Yahushua vino a morir para que pudiese entrar mucha gente, todos los que crean en él. Y Yahudá, al ser una tribu, representaría a los pocos, en contraste con Israel, claro está, y por ende representa, repito, primero y último, viniendo por los muchos y los pocos, 33 años y 7, haciendo el 40, que también, como dije, es clave y es la primera letra de Mashiach. Y en Jerusalén reinó 33 años. Dice después, estos 4 le nacieron en Jerusalén: Shimea, Sobab, Natán y Shlomo. En 2 de Samuel 5:14, Shimea aparece como Samúa, por si algo. Y dice Sobab, Natán y Shlomo, hijo de Betshua. Este verso es muy interesante. Dice hija de Amiel. Es interesante porque un momento, de 2 de Samuel 11:3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Bet-sheba, hija de Eliam, mujer de Uriah, el Eteo. Sí, bueno, aquí en esta traducción pusieron Betsua, no sé cómo aparecerán las de ustedes. En realidad en hebreo aparece Batshua. Ahora considero, bueno, el Shua lo están poniendo así porque acostumbran a hacer eso, ¿verdad? Es como Shua de Yahushua, que le quitan el sh, ¿verdad? La H, como, bueno, claro está, en el sonido SH del inglés, que es un poco más suave que el CH del español. Entonces ese sonido del hebreo, la letra Shin, por alguna razón lo quitan al traducir o al transcribir los nombres. Imagino, repito, bueno, porque con CH sería muy fuerte el sonido y no es así, y SH no hay en español, entonces quizá por eso. Pero entonces ponen Betsua, en hebreo es Batshua. La primer parte considero también que la están poniendo como Bet aquí porque la original o otro nombre de ella es Betsheba, que es la casa del pacto. Betsheba es casa del pacto. Aquí aparece como Batshua. Entonces es la misma mujer, pero aquí le ponen otro nombre. Es la madre, bueno, una de las antepasadas de Mashiach, es la esposa de Uriah, que espero recuerden esa historia. Entonces ella se llama Betsheba, aquí aparece como Batshua. Considero que le ponen Betsua por lo que ya expliqué de la Shin, y porque como saben que es Betsheba, entonces le ponen el primero como Bet. La diferencia entre Bet y Bat es que Bet es casa, Bat es hija. ¿Estamos? Entonces Betsheba es casa del pacto, Batshua, hija de Shua, o hija de riqueza, hija de salvación. ¿Estamos? Entonces, básicamente ambos nombres son para referirse a la misma mujer. Lo curioso, entre otras cosas, es que aquí lleguen y la mencionen de otra manera. Y la manera en que la mencionan es la misma forma en que se refieren a la mujer con la que se casó Yahudá en Génesis 38. ¿Recuerdan cuando en Génesis 38 Yahudá se casa con la hija de un hombre llamado Shua?
y en hebreo aparece como Bat-Shua. Vamos a ver cómo lo pone esa traducción. Dice: allí conoció Yahudá a la hija de un cananeo, el cual se llamaba Shua. La tomó y se llegó a ella. La hija de un cananeo que se llamaba Shua. Entonces ella en la escritura aparece como Bat-Shua. En el libro de Yashar vemos que se llama diferente. O sea, no se llama Bat-Shua. Bat-Shua en hebreo es hija de Shua. Eso espero esté claro. Entonces ahora nos encontramos con que ese término Bat-Shua, hija de Shua, es el que le están poniendo a Bet-Sheba en este capítulo de Crónicas. Y está hablando de los descendientes de David, que es descendiente de Yahudá. Entonces se podría decir, o sea, una posibilidad es que nos está diciendo de una reencarnación, que Bat-Shua fuese Bet-Sheba y viniese a rectificar, pues ni tanto por lo que pasó, pero bueno, que viniese a rectificar ahí lo que había sucedido como Bat-Shua, ahora como Bet-Sheba. La otra posibilidad de no hablar de reencarnación o de que no tuviese, bueno, nada que ver con reencarnación, sería el que la escritura o la Ruach nos está tratando de hacer que hacer ver una conexión entre ambas mujeres y entre ambos tiempos, ya que, repito, al Yahudá casarse con Bat-Shua, en Yahudá y Bat-Shua se forma el nombre Yahushua. Entonces ahí ya se nos estaba revelando que Yahushua, el Mesías, vendría después de esa unión a través de la tribu de Yahudá. Y ahora entonces vea que se nos está dando las tribus de los hijos de David, y cuando se habla de ella se pone el nombre Bat-Shua, como una vez más haciendo alusión que a través de ella, a través de esa línea, vendría Yahushua, el Mesías. Entonces cabe la posibilidad de que ella fuese la reencarnación de Bat-Shua, Bet-Sheba, y también, incluso sin tomar en cuenta la primera, verá, algo que sí es fijo es el hecho de que está mostrando que Yahushua, el Mesías, vendría de ahí, de David, a través de esa mujer. También algo, o sea, sí se puede ver así, por el hecho de que recuerden que en hebreo los puntos de vocal no estaban originalmente. Los puntos de vocal se agregaron después. Ahí es donde lo pusieron como bat, como dando a entender que así es como se debería pronunciar esa palabra. Pero sin tomar en cuenta los puntos de vocal podemos entenderlo como Bet-Shua, sin duda. Entonces sí, ahí se interpretaría como casa de salvación. Y buen punto, ¿verdad? Como sabemos, Yahushua es la puerta para entrar a la salvación. Entonces también muy poderoso, incluso cuando lo vemos como Bet-Shua. El punto de Bat-Shua es porque así lo pone en hebreo, y para hacer la conexión con la mujer con la que se casó Yahudá. Entonces también, verá, como decía, en la posibilidad de reencarnación, recuerden que ella tuvo 3 hijos con Yahudá y ella murió. No se habla nada de ella, ni siquiera se revela el nombre en la Torá. Quizá no era muy justa, que digamos. Tras de eso, los 2 hijos primeros mueren porque eran malos, y Yahudá sabemos que era justo. Entonces uno diría, quizá venía de la madre, ¿verdad? Puede ser. Entonces, si hacemos una conexión de que fuera a venir aquí, podría ser para eso, para rectificar lo que haya sido en la vida anterior, y la escritura revelándonos la conexión ahí a través del cambio de nombre. Otro punto con eso de Bet-Shua como casa de salvación, una vez más se puede interpretar como a través de ella, de esta casa, es que vendría Yahushua, o sea, de esta mujer, que recuerden que la mujer representa el hogar, por ende la casa. De hecho, la letra Aleph, que es la primera, representa al hombre, y la letra Bet, que es la segunda, representa a la mujer, que es casa, entre otro montón de detalles ahí. Entonces, estos 4 le nacieron en Jerusalén: Shimea, Sobab, Natán y Shlomo. Vean cómo dice Natán y Shlomo juntos. Para cerrar, si vamos a Mateo 3,
No, Mateo 1. Dice, el libro de la genealogía de Yahushua HaMashiach, hijo de David, hijo de Abraham. Vemos que Mateo, como escribe, hablando de Yahushua como rey, escribe para los reyes, gobernadores, poderosos y demás en la tierra. Entonces, bueno, ¿verdad? Esto es algo que yo sé que lo digo mucho, pero como estos videos quedan separados, puede que sea necesario decirlo. Recuerden que las 4 buenas nuevas, los 4 evangelios, están conectados con las 4 criaturas que están alrededor del trono, con los 4 niveles de interpretación, con los 4 mundos de creación, con las 4 letras del nombre de Yahweh, entre otras cosas. Entonces aquí Mateo es el tercer nivel de interpretación, que está conectado con la criatura con forma de león, la cara de león, y por ende está escribiendo para los que son reyes, autoridades, para que se identifiquen con Mashiach como el rey de reyes. Y por eso Mateo se enfoca en David. Dice, el libro de la genealogía de Yahushua HaMashiach, hijo de David, hijo de Abraham. Menciona a David, el rey de Israel, y a Abraham, quien habría sido, por decirlo así, el Melquisedec después de el Melquisedec que aparece en Génesis. Porque se habla de que ese Melquisedec era un título, no un nombre, y era el título que tenían los hombres que Yahweh escogía para reinar sobre el mundo, aparte de los que el mundo escogió como Nimrod, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces se enfoca en David y en Abraham. Dice, hijo de David, hijo de Abraham. Y después empieza desde Abraham. Abraham engendró a Yitzhak, Yitzhak a Jacob, Jacob a Yahudá y a sus hermanos. Yahudá engendró de Tamar a Pérez y a Serach. Después continúa, dice verso 6, Yishai engendró al rey David. El rey David engendró de la que fue mujer de Uriah. Vean qué interesante que ella se llama Betsheba. En Crónicas la llaman Batshua, y aquí no ponen el nombre, ponen la mujer de Uriah, ¿verdad? Para recordarnos lo que sucedió, para recordarnos también la misericordia de Yahweh a través de las mujeres que Yahweh escogió para que Yahushua viniese al mundo, pero principalmente los 5 nombres de mujeres que escogió para poner en este capítulo, si incluimos a Miriam como madre de Mashiach. Entonces dice, de la que fue mujer de Uriah a Shlomo. El rey David engendró de la que fue mujer de Uriah a Shlomo. Shlomo engendró a Roboam. Como les digo, Yahweh a través de Mateo se está enfocando en Yahushua como rey, en la genealogía de rey a través de David, a través de Abraham. Y como es esa línea la que está llevando, vean que menciona aquí a Shlomo como el antepasado de Yahushua. Si vamos a Lucas 3, y esto por si algo lo pueden ver, lo que no voy a explicar ahorita, porque todavía tenemos bastante que ver, lo pueden ver en el capítulo entero de Mateo 1, que si no me equivoco en ese, sino en Lucas 3, es donde explico a fondo el por qué las genealogías son diferentes. Puesto que en Lucas 3 vemos que dice en el capítulo 23, Yahushua al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de Yosef, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, etcétera, 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 etcétera. Y viene a la parte de, el 31 dice, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matatá, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Yishai. Aquí menciona a Natán, hijo de David, como el antepasado de Yahushua, no a Shlomo. ¿Estamos? Y para resumir por si algo la respuesta de por qué son diferentes genealogías, unos dicen, que no estoy de acuerdo con esa opinión, pero dicen que es porque pusieron la palabra esposo en vez de padre. Al decir, vamos a ver, eso en Mateo, al decir, Jacob engendró a Yosef, marido de Miriam. Entonces hay quienes dicen, ahí no debería ser marido, ahí debería decir padre.
Entonces, según ellos, la genealogía de Mateo es la de Miriam y la de Lucas es la de sí, Yosef. Pero eso no tiene sentido, porque la dinastía del rey venía a través del padre, no de la madre. Entonces nada haríamos con que se nos dé la genealogía de la madre, y nada haríamos con que fuese de Shlomo a través de la madre. ¿Sí me explico? Entonces, lo que está pasando aquí, y está bien lo de marido, ambas genealogías son de Yosef, es que mínimo dos de los antepasados de Yosef, que están muy muy cerca de él en lo que respecta a tiempo, básicamente aquí donde dice Matán a Jacob, Jacob a Yosef. Matán, ¿verdad? Decía Matán a Jacob, Jacob a Yosef. En Lucas dice Matat a Eli, Eli a Yosef. Entonces, Matán y Matat como hermanos, uno de los dos murió sin procrear. Entonces eran hermanos, se casa uno de ellos, muere sin tener hijos. Entonces, por la ley del levirato de Deuteronomio, el hermano se tiene que casar con la viuda, y a través de esa unión viene la reencarnación del difunto. Ese es uno de los 3 tipos de reencarnación. Y boom. Entonces, y después, por si algo, dice hijo de Leví, hijo de Melquí, un momento. Sí, bueno, en sí, es ahí mismo, vean cómo está a 2 personas de Yosef, pero ahí mismo hay 2 eventos donde sucedió, 2 cambios. O sea que esa ley del levirato se cumplió 2 veces mínimo, acercándose al tiempo de Yosef. Entonces, en una genealogía se nos está dando la genealogía física, genética, y la otra la espiritual o legal. Entonces, la genética, como la persona que se acostó con la mujer y de la cual vino Yosef, y la otra, la espiritual, por el hecho de que ese hijo Yosef iba a ser hijo del difunto. Entonces, según la ley del levirato, el papá no era el genético, era el difunto. ¿Me explico? Y por eso se está mostrando doble naturaleza de Mashiach, la doble naturaleza de Mashiach, carnal y espiritual, celestial y terrenal, y que venía a cumplir la ley, entre otro montón de detalles ahí de fijo muy importantes. Entonces, volviendo a Crónicas, decía, estos 4 le nacieron en Jerusalén: Shimea, Sobab, Natán y Shlomo. Entonces Natán y Shlomo ahí aparecen juntos, repito, lo cual se conecta con lo que acabamos de ver en las genealogías de Yahushua. Dice, y Shlomo, hijo de Batshua, hija de Amiel, que es llamado Eliam en 2 de Samuel 11:3. Entonces es interesante que aquí aparezca como Amiel, mi pueblo, o el poderoso de mi pueblo, sería lo más seguro. Déjenme asegurarme nada más. Amiel, verso 5. Sí, dije el pueblo de mi poderoso, aunque sí estoy volviendo las palabras, porque Am es pueblo, Ami es mi pueblo, y él es poderoso. Entonces, como la forma así literal directa sería mi pueblo es poderoso, o mi pueblo es el poderoso, y por eso en la concordancia lo traducen como mi familiar, se puede decir. ¿Ah? Ajá. Sí, el que es de mi propia sangre es el poderoso. Entonces es como el nombre Agiel, recuerdan, mi hermano es el poderoso. ¿Ah? Sí, pariente, mi pariente es el poderoso. Ahora también es curioso, además de las 2 posibilidades ya mencionadas de por qué aquí aparece el nombre Batshua, vemos que hace lo mismo con Eliam, que lo llama Amiel. Entonces cambia 2 nombres, Betsheba y Eliam, por Batshua y Amiel. Y eso de fijo va a cambiar
el mensaje que se está dando a través de los significados de los nombres, puesto que claramente tienen un significado diferente. También el hecho de que diga a Shlomo, hijo de Batshua, hija de Amiel, está mostrando la importancia de ella como mujer, puesto que menciona que es hija de Amiel. Se está hablando de los hijos de David, pero aquí se menciona una hija de Amiel. También, al ser el nombre Amiel, mi familiar, mi pariente es el poderoso, viniendo después de Batshua, es muy curioso, porque está diciendo que un pariente de ella, un descendiente de ella, sería el poderoso encarnado, que vendría a través de la hija de salvación, la hija de riqueza, como la puerta de la casa de libertad. ¿Estamos? Entonces, eso parece, bendito Yahweh, el nombre Amiel parece confirmar la razón de por qué aparece aquí como Batshua, porque Yahushua vendría de esa línea, por eso la mencionan a ella, y también está mostrando que la línea sería de Shlomo, la que debía reinar, o sea que la genealogía principal es la de Mateo 1, y por eso Mateo menciona de Shlomo vino Yahushua, esa genealogía de las dos que mencioné. Ahora Lucas menciona otra genealogía, ya expliqué una de las razones por qué, pero también, o sea, se conecta con el hecho de que Lucas es el segundo nivel de interpretación. Está escrito para todo ser humano, todo hombre debería identificarse con Yahushua, entonces habla de Yahushua como ser humano, como hombre, común y corriente, ¿verdad? Entre comillas, por si nadie está viendo. Entonces, como un ser humano, es como lo explica Lucas, siendo el segundo nivel de interpretación, que se conecta con el rostro de hombre entre los 4 rostros o criaturas que rodean el trono. Y por eso es que la genealogía empieza desde Elohim, Adam, Set. Varias razones por las que se cambian los nombres, por los nombres que se ponen. El hecho de que se enfoca en Shlomo, mostrando que de ahí vendría el rey, Yahushua, y por ende la genealogía de Mateo es clave, y eso muestra que Mateo escribe de Yahushua como el rey. Y otros 9, Ibhar, Elishama, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elishama, Eliada y Elifelet. Todos estos fueron los hijos de David, sin contar a los hijos de las concubinas. Tamar fue hermana de ellos. Échate un hijo. Todos estos fueron los hijos de David, sin contar a los hijos de las concubinas. ¿Quién sabe cuánto estuvo ahí con las concus? Entonces, también, a ver, y otros 9. Ibhar, Elishama, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elishama, Eliada, Elifelet. Ahí tuvo unos cuantos con el mismo nombre, ¿verdad? Habrá que ver en hebreo si es exactamente el mismo nombre. Entonces, voy a leer la peshita. Estos son los nombres de los hijos que le nacieron en Jerusalén: Shamua, Sobab, Natán, Shlomo, Ibhar, Elishama, Eliada, Elifelet, Noga, Nefig, Elishua. Todos estos fueron los hijos de David, y Tamar fue hermana de ellos. Vean como aquí no menciona y otros 9, como lo puso el verso 6 al iniciar. Aunque aquí se pueden contar 9 si tomamos en cuenta a Tamar. Entonces que repite nombres por alguna razón, y una vez más encontramos con algo extraño en Crónicas. Este cronista no, habrían sido los escribas, por si algo. No el cronista, habrían sido los escribas después de él, los que copiaron, que habrían cometido errores, de ser errores, pero de que hay diferencias entre este y la Peshita, que sí fue después. Y voy a tener que buscar la Septuaginta para ver si difiere de la Peshita o de la Masorética. Y como les digo, aquí se cuentan 9. Aquí está como diciendo, y otros 9 hombres, y Tamar también fue hermana de ellos. Como diciendo, otros 9 hombres y una mujer. Aquí está diciendo, no dice otros 9, pero sí menciona a 9 contando a Tamar.
Y aquí en vez de Elifelet está diciendo Elishua. El Nefig, ahí está. Es que hay un Nefeg y un Nefig. Sí, el punto es que en la Peshita no se ve repetición de nombres. En la masorética sí se repite Elishama y Elifelet. Aquí en vez de uno de los dos que se repiten, dice Elishua. En la Septuaginta dice el verso 6: y Ebar, Elisá y Elifelet y Negai, Nafek y Jafie, y Elishama y Eliada y Elifala. 9. Entonces es igual aquí, verá esta. Solo que aquí no repite Elishama. Donde dicen lo de Batshua es en el 5. Aquí dice: estos son los nombres de los hijos que le nacieron en Jerusalén: Shamua, Sobab, Natán y Shlomo. Para contar. Sí, aquí la Peshita básicamente pone nada más los nombres, no especifica nada con Shlomo, como todo lo que mencioné ahora de Batshua, hija de Amiel. Aquí en la Septuaginta sí aparece. Entonces eso es importante porque eso indicaría que sí estaba originalmente. Pero en la Septuaginta dice Beersheba, que ni siquiera es Betsheba, es Beersheba. O sea, le cambia el nombre pero por otro nombre: el pozo del pacto, hija de Amiel. Entonces la Septuaginta se apega más a la masorética, entonces parece darle más fuerza. La Peshita, como he dicho, ahí los escritores en algunos casos trataron de ayudar al lector, entonces es posible que, pensando que había un error o algo así, hubieran hecho el cambio o omitido algunas palabras. Aquí dice Ebar, Elisha. Entonces Ibhar o Ebar, ahí está. Aquí dice Elisha, aquí dice Elishama. Muy similar, solo un par de letras o una letra incluso puede ser la diferencia. Elifelet, Nagai o Noga, Nafek o Nefek, Jafie o Jafia, Elishama. Ahí sí está bien. Entonces es posible, y ya voy a ver el hebreo, porque es posible que la Septuaginta lo tenga bien aquí en el sentido de poner Elisha y después Elishama, mostrando diferencia en esos dos nombres. Aquí aparecen iguales. Entonces es ese, Elisha y Elishama. Y después Eliada y Elifelet aparece en la masorética. Aquí es Eliada y Elifalá. Similar a Elifelet, pero tiene una diferencia ahí. En hebreo, la parte hebrea, por si algo, dice Yibhar, Elishama, Elifelet. Después dice Noga, Nefeg, Yafia. Después dice Elishama. Entonces sí lo está repitiendo ahí, ¿verdad? Elishama, igual, sí. O sea, le veo una diferencia, pero está en los puntos de vocal la diferencia. Y como ni siquiera no está casi idéntico, es solo un símbolo ahí que en realidad no sé si llamarle punto vocal. Después Eliada, Elifelet. Sí. Tisha, 9. Entonces si el 9 está al final como en la Septuaginta, aquí estoy leyendo la hebrea, y aquí sí, en esta hebrea sí aparecen los mismos nombres. La diferencia es solo como un símbolo ahí, pero en lo que respecta a letras están iguales. Eso indicaría que David le puso un nombre igual a dos personas, a dos de sus hijos, pero como la Septuaginta tiene estos dos nombres diferentes, Elisha y el otro, Elisha y Elifelet, por Elifalá, es posible que así fueran originales, porque recuerden que la Septuaginta es antes que la masorética, a pesar de ser la masorética hebrea, tristemente.
Entonces es una posibilidad de que esos nombres fueran así originalmente. Entonces, continúo. Todos estos fueron los hijos de David, sin contar los hijos de las concubinas. Tamar fue hermana de ellos. Tamar es la de la historia, ¿verdad? Que la violaron su propio hermano. Y eso se conecta con Dina, a quien violaron, y que era la hermana de las tribus de Israel. Qué interesante también que aparezca el nombre. Ahora me pone esto a pensar. Que aparezca el nombre Batshua en vez de Betsheba. Y después ahí, 2 versos después, aparece el nombre Tamar. Porque Batshua es de Génesis 38, que es el mismo capítulo donde aparece Tamar, la que se hace pasar por prostituta y se acuesta con Yahudá. Entonces aparece una Batshua y una Tamar siglos antes de que viniese la Batshua, hija de Amiel, y la Tamar, hija de David. Y eso me parece, o sea, sin volver a mencionar la reencarnación, me parece estar conectado en cuestiones, o sea, en el sentido de la interpretación espiritual, de que algo que se estuviera rectificando aquí, o algo que estuviese repitiéndose aquí, por lo que vemos en Génesis 38 con los mismos nombres. Con Tamar, la de Génesis 38, ¿verdad? Se hace pasar por prostituta, le debían algo, se hace pasar, o sea, cuando digo se hace pasar por prostituta es porque esa es la historia, no es que la esté culpando de algo, ¿verdad? Claro, sino que se hizo pasar por prostituta, llegó Yahudá y le pidió estar con ella, entonces ahí vemos que fue Yahudá el de la decisión. Se acuestan, ella queda embarazada y estaban a punto de matarla por estar embarazada mientras esperaba que la casaran. Entonces Yahudá ya estaba por acusarla hasta que se da cuenta que era él el padre de los hijos, entonces detiene el juicio, reconoce su culpa, su falta, y salva a Tamar y a sus 2 hijos, quienes nacen y de los cuales viene Yahushua, de uno de ellos, Peretz. Entonces ahora estamos viendo otra Tamar, que es hija de David, por ende hija de Yahudá, pero que la toman a la fuerza y la violan, su propio hermano. Y repito, ¿verdad? Además de darse la conexión por el nombre Batshua ahí, y en el mismo orden, Batshua primero, Tamar después. Hijo de Shlomo fue Roboam. Entonces, como decía, vemos que después de concentrarse en los hijos de David, ahora se concentra en Shlomo, de todos esos hijos de David, en Shlomo. Entonces va haciendo cada vez más pequeña la línea hasta llegar a Mashiach, es el punto, ¿verdad? Que ya lo vimos en Mateo. Otro punto que me parece interesante de cómo Yahudá era el suegro de Tamar, sin saber quién ella era, se acuesta con ella y de ella tiene hijos. Después de eso no volvió a tener hijos con ella, no se volvió a acostar con ella. Entonces tiene hijos a través de Tamar, siendo Yahudá el padre de la tribu de Yahudá, claro está, y Tamar ahora la madre de una de las líneas principales de Yahudá, de donde vendría David. Ahora está David y de sus hijos hay una Tamar, a la cual viola su propio hermano. Obviamente entre o sea, la prostitución y la violación, 2 cosas diferentes, por supuesto, ¿verdad? Aunque lo que es prostitución es malo también, por supuesto, y es una forma de hacer dinero vendiendo el cuerpo, algo que obviamente está en contra de lo que dice la escritura, y por eso las iglesias falsas son representadas por prostitutas. Entonces, mi punto es, en ambas situaciones se dio una relación sexual prohibida, y en ambas fue con un familiar.
Yahudá no sabía, pero eran familiares. Y en este caso el hermano lo hizo sin importarle, el que la tomó a ella, a esta Tamar. Entonces por eso decía como ciertos puntos que parecen repetirse y posiblemente hay un tipo de rectificación también de alguna manera por lo hecho en el pasado. Porque sea como sea, Tamar, a pesar de tener la razón en el sentido de que merecía casarse con el hijo que faltaba, Tamar no debió engañar a Yahudá. Sí, Yahudá, como acabas de decir, puesto que Tamar es hija de él, entonces también lo afecta a él. Yahudá estaba rompiendo o violando la ley al no casarlo a su tercer hijo con Tamar y obviamente a meterse con una prostituta, que él pensaba en su mente, ¿verdad? Entonces viola la ley y Tamar engaña a Yahudá. Ahora de Yahudá viene una Tamar a quien violan, su propio hermano familiar. ¿Está claro? Entonces ahí parece como cerrarse un círculo, rectificarse algo, quizá reencarnación, y algo similar con Batshua. De Batshua no se dice mucho en el 38 de Génesis, pero no parece ser una mujer muy buena, justa, pero al casarse con Yahudá, por decirlo así, entra en la familia de Abraham, y ahora tenemos una Batshua aquí, que sí es israelí, puesto que la otra era cananea. Entonces como si volviese a nacer, pero ahora como israelí, y viene a rectificar, pero al mismo tiempo se da lo que sucedió con David, ¿verdad? Puesto que ella era esposa de Uría, y David la llama y está con ella. Ahí el de más culpa obviamente es David. No sé cuán alegre estaba Batshua ese día, pero David era el rey, entonces ella, no sé, difícilmente le iba a decir que no. Entonces mi punto es, la culpa principalmente era de David, que de hecho es parte de lo que dice el profeta, ¿verdad? Cuando llega donde David no le dice usted, Batshua, dice David, usted hizo esto. Obviamente Batshua también pagó porque también era su hijo el que murió, su primer hijo. Estoy diciendo Batshua porque así la hemos visto aquí, pero me refiero a Betseba, ¿verdad? La esposa de David. Entonces, decía, hijo de Shlomo fue Roboam. Y sorry, es que sí, sigo dándole cabeza. Es curioso que una se llama Batshua, la otra Tamar. Batshua se puede ver hija de salvación o casa de salvación, Batshua, y Tamar es una palmera. Recuerde que los justos crecen, dan fruto como la palmera, entonces hay una relación entre ambos nombres. También como la casa de Israel de carne, los verdaderos Israelim, y después los que llegarían a ser justificados a través de su fe, los creyentes, como Tamar, que pasarían por la apostasía y serían violados con la mentira por los que decían ser su familia. ¿Sí me explico? Como las iglesias falsas donde todo el mundo le dicen hermano, pero le están enseñando una mentira, y algunos pastores lo hacen adrede solo para robar. También es que sí, que curioso, un montón de detallillos. El hecho de que Batshua o Betseba fuera esposa de Uría, mi luz es ya, es como la congregación de carne, como decía Israel de carne, que antes de venir Yahushua habían pactado con Yahweh, pero a través de un malaj. Entonces estaban con Uría, es la luz de Yahweh. Al ángel Lucifer, Yahweh le dio una luz que era de él, para andar como una lámpara, y el pueblo se casó con ese malaj, y después viene Mashiach como David y la toma. Entonces, curioso como David toma a esta mujer que estaba pactada con Uría, así como ahora Tamar, que repito, fue violada, similar a lo que Roma hizo con la congregación, por ejemplo. Entonces sí, continúo pensando una y otra vez que hay muchos detalles ahí interesantes con que haya mencionado a ambas en este caso, y también al mencionar a ambas, de la primer Tamar de Génesis 38 vino Yahushua, de esta Tamar no, pero tiene el mismo nombre y está mencionada aquí. De la primer Batshua directamente no vino Yahushua,
apareció ahí para darnos el nombre de Yahushua, pero ella tuvo 3 hijos, de los cuales 2 murieron, quedó uno, y él no tuvo que ver nada con Mashiach, porque después Yahudá tiene relaciones con Tamar y vienen 2 hijos, Pérez y Saraj, y de Pérez viene Yahushua. Entonces mi punto es, en Génesis 38, de las 2 mujeres que aparecen, Yahushua viene de la segunda, Tamar. Batshua y Tamar viene de Tamar. En esta hay 2, Batshua y Tamar, y Yahushua viene de la primera, Batshua. ¿Sí me explico? Entonces es como si Yahushua estuviera haciéndose como una trenza, ¿verdad? Acomodándolo todo. Y el hecho de que Yahushua vendría de esta mujer y de Shlomo es para también confirmar lo que vendría a ser, rectificar en todo aspecto, perdonar todo pecado, limpiar cualquier error, obviamente siendo uno consciente y arrepintiéndose, por lo que se menciona a Tamar, que fue la que violó a su hermano, y a Batshua, que fue con la que adulteró David. Entonces Yahushua viene a rectificar todo eso a través de Batshua, Betsheba. Ahora sí, espero continuar. Hijo de Shlomo fue Roboam, cuyo hijo fue Abiyahu, del cual fue hijo Asa, cuyo hijo fue Yahusafat, de quien fue hijo Yoram, cuyo hijo fue Ocosías, hijo del cual fue Joás, del cual fue hijo Amasías, cuyo hijo fue Azarías, e hijo de este Yotam. Hijo de este fue Acaz, del que fue hijo Ezequías, cuyo hijo fue Menashe, del cual fue hijo Amón, cuyo hijo fue Yoshiyahu. Y los hijos de Yoshiyahu, Yohanan, su primogénito. El segundo fue Yahuyakim, el tercero Sedequías, el cuarto Shalum. Los descendientes de Yahuyakim fueron Yeconyahu y Sedequías o Sidkiyahu. Verso 16. Y los hijos de Yahuyakim, Yeconya, y su hijo Sidkiya. Perdón, si nada más dice Yeconya su hijo, Sidkiya su hijo. Los descendientes de Yahuyakim fueron Yeconya, Sidkiya. Y los hijos de Yeconya, Asir, Salatiel, Malkiram, Pedayahu, Senazar, Jecamías o Yecamyahu, por ahí andaría, Hoshama y Nedabyahu. Los hijos de Pedayahu, Zorobabel y Shimei. Aquí también hay algo interesante y creo que voy a tener que verlo, aunque también lo menciono en lo de Mateo. En el capítulo de Mateo hay explicación más profunda, por si quieren verlo ahí, de la que voy a hacer ahorita, que todavía faltan los nombres. Hay un Yeconyahu que Yahweh maldice, un Yeconyah que Yahweh maldice y le promete que nunca vendría un rey a través de él. Aquí estamos viendo un Yeconyah y vemos que de ahí viene Zorobabel, y vemos que Yahushua viene de Zorobabel. Entonces los judíos, muchos de ellos dicen Yahushua no puede ser el Mesías porque Yeconyah estuvo maldito, fue maldito por Yahweh, entonces de él no puede venir el Mesías y punto, y ahí cierran. Pero no se dan cuenta que son un Yeconyah diferente. El Yeconyah el que maldijo Yahweh y el Yeconyah antepasado de Yahushua. Mateo 1 dice: Yoshiyahu engendró, en el verso 11, engendró a Yeconyah y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babel, el cautivo. Después de la deportación a Babel, Yeconyah engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, y ahí termina, ahí sigue, perdón. ¿Está claro? Entonces un Yeconyah. Ya casi voy a ver eso. De hecho, ¿les parece? Voy a terminar con lo que está aquí, los versos. Después explico lo de la maldición y el por qué no es él. Y después vemos los significados de los nombres. Los hijos de Pedayah o Pedayahu, Zorobabel. Ese es clave.
porque representa a uno de los dos testigos, o sea, el testigo como Moshe, el último, y Yahweh lo utiliza a él como representación en Zacarías y en Ageo. Zorobabel es clave. Y Shimei, y los hijos de Zorobabel, Meshulam, Hananyahu y Shelomit, su hermana. También estos 5, Hasuba, Ohel, Berekyahu, Hasadyahu y Yusab Geset. Los hijos de Hananyahu. Ven cómo se enfoca ahora con Zorobabel, en Zorobabel, una vez más, enfocándose en la línea por la cual vendría Yahushua, que la acabamos de ver en Mateo, está llevando la misma. Los hijos de Hananyahu, Pelatías y Yesayahu, Refayahu, su hijo, Arnán, su hijo, Abdías Obadyahu, su hijo, Secanyahu, su hijo. Hijo de Secanyahu fue Shemayahu, y los hijos de Shemayahu, Hatús, Igal, Bariahu, Nearyahu y Shafat, 6 en total. Los hijos de Nearyahu fueron estos 3: Elioenai, Hizkiyahu y Azrikam. Los hijos de Elioenai fueron estos 7: Jodavías, Eliasib, Pelaías, Acub, Yohanan, Delaías, que sería Delayahu. Entonces Jodaviahu, Eliasib, Pelayahu, Acub, Yohanan, Delayahu y Ananí. En Jeremías 22:24 dice: vivo yo, dice Yahweh, que si Conías, vea que no lo llama Jeconías, porque le cambió el nombre por su pecado. Vivo yo, dice Yahweh, que Conías, y en hebreo aparece aquí, Jai Ani, vivo yo, Neum Yahweh, declara Yahweh, Ki Im Yihyeh, Kanyahu, entonces le quita la yud primera del nombre. Kanyahu, hijo de Yahuyakim, rey de Yahudá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Dice: te entregaré en manos de los que buscan tu vida, en manos de aquellos cuya vista temes, sí, en manos de Nabucodonosor, rey de Babel, y en manos de los caldeos. Jeremías 22:28. Es este hombre con Yahu una vasija despreciada y quebrada, es un objeto sin valor para nadie, ¿por qué fueron arrojados él y su generación, echados a una tierra que no habían conocido? Dice Jeremías 37:1. En lugar de con Yahu, hijo de Yahuyakim, reinó el rey Sidkiyahu, hijo de Yoshiyahu, al cual Nabucodonosor, rey de Babel, constituyó por rey en la tierra de Yahudá. Entonces, ve, segundo. Otro verso, pero aquí tengo un montón enfrente. Ok.
Casi que quiero ir a ver el estudio, no me acuerdo cuál era el verso. Mateo 1. Así es que ahí está la clave, sí, porque él es hijo de Salatiel, no de... En esa. Sí que... Ajá, sí, aquí estaría la clave. Que repito, por si algo, espero después vean en Mateo 1 para verlo más a fondo este punto, porque ahí menciono un par de cosas más que tal vez aquí no mencione, a menos que el Padre me lo recuerde rápidamente. Ok, creo que aquí también en Mateo 1 dice: Yoshiyahu engendró a Yeconiahu y a sus hermanos en el tiempo de la deportación. Yoshiyahu engendró a Yeconiahu. Aquí vemos que dice los descendientes de Yahuyakim, Yeconiahu y Sidkiyahu. ¿Sí me explico? Entonces está hablando de otro, porque después sigue y dice: y los hijos de Yeconiahu o Yeconyah, Ashir, Salatiel, ¿verdad? Malkiram, Pedayahu, etc. 19. Los hijos de Pedayahu, Zorobabel. Pero la escritura dice que Zorobabel es descendiente de Shealtiel. Entonces hubo dos Zorobabel. Hubo un Shealtiel que tuvo un Zorobabel, y hubo un Shealtiel que tuvo un hermano llamado Pedayahu que tuvo un Zorobabel. Ese Zorobabel con ese Pedayahu es de Yeconiahu, que fue maldito para que ninguno en su línea gobernara. Pero el Zorobabel de quien vino Yahushua es de un hijo Shealtiel que vino de Yoshiyahu, que era completamente justo, ¿recuerdan? Entonces, ahora yo mencioné, dije, aquí vi Zorobabel, entonces hablé de Zorobabel como si fuera Zorobabel, bueno, por ser el mismo nombre, ¿verdad? Entonces, con lo que mencioné ahora del Zorobabel de Zacarías, no sería este Zorobabel, porque el Zorobabel de Zacarías es hijo de Shealtiel o Salatiel. Dice Esdras 3:2: entonces se levantaron Yeshua, hijo de Yahusadá, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel. Lo repiten Esdras 5:2, 3:8, Nehemías 12:1, Ageo 1:1. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue dirigida esta palabra de Yahweh por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel. Entonces lo confirma Esdras, Nehemías, Ageo 1:12. entonces Zorobabel, hijo de Salatiel. 1:14. así despertó Yahweh el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel. Ageo 2:2. habla ahora Zorobabel, hijo de Salatiel. Vean como siempre incluye al antepasado. Igual Ageo 2:23, y ahora Mateo 1:12 dice: después de la deportación de Babel, Yeconiahu engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. ¿Estamos? Entonces voy a resumir nuevamente por si alguno todavía no está. Después de la deportación a Babel, Yeconiahu engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Lucas 3:27. hijo de Joaná, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel. Después sigue ahí: hijo de Neri, etc. Entonces, vean que aquí está diciendo: Yeconyah tuvo a Salatiel y a Pedayahu. Después dice: y los hijos de Pedayahu, Zorobabel. Entonces este Zorobabel no es el Zorobabel de la línea de Yahushua. Por ende, Yahushua sí puede ser Mashiach, porque sí viene de la línea correcta. Aquí el punto es, y por eso ahora me adelanté y dije que este era Zorobabel y expliqué todos los Zacarías, ¿verdad? De cómo ese Zorobabel es el que representa al último y demás. Pero esta línea aquí siguió así porque la idea es que fuera esta línea, hasta que fue maldito Yeconiahu y Yahushua empezó por la otra rama. ¿Sí me explico? Entonces por eso aquí en esta de Crónicas se está llegando a este punto, pero cuando comparamos ahí, a partir de Yoshiyahu básicamente hubo una separación.
Los hijos de Jeconyahu fueron Azrastel, híjole, su hijo Malcolm su hijo, Perayahu su hijo, Senazar su hijo, Yecamyahu su hijo, Yecamías, perdón, Samoa su hijo, Nedabías su hijo. Los hijos de Nedabías fueron Zorobabel. Entonces ahí también está mal, o sea, la Peshita también lo tiene mal. Y la BIN me imagino que lo que están tratando de arreglarlo, pero no se dan cuenta del error que estamos bien haciendo, diría yo, ¿verdad? Los hijos de Yahoyakim, Yeconyá su hijo, y Sidkiyá su hijo. Los hijos de Yeconyá, también llamado así, Shealtiel su hijo. Yoshiyahu engendró a Yeconyahu y sus hermanos. Después de Zorobabel engendró a Abiud. Aquí dice Zorobabel, Meshulam, Hananiah y Shlomit. Entonces la que trata de arreglar lo que es la BIN, que en realidad es un desorden, la que trata de arreglarlo es la BIN, pero lo que está haciendo, sí, como les digo, es un enredo, porque ni para atrás ni para adelante puede ser el Zorobabel, porque aquí aparecen los hijos de Zorobabel y ninguno es el hijo mencionado por Mateo. Aparece el papá de Zorobabel y no es el papá mencionado por Mateo. Estamos, entonces otro Zorobabel, y sabemos que los nombres principalmente del pueblo hebreo solían repetirse, entonces no es de extrañarse. De hecho, recuerden que hay una línea negativa y una línea positiva donde se repiten los nombres, empezando desde Adán. Recuerden que Caín tuvo un hijo que le llamó Enoc, y otros nombres que eran los mismos que habían del otro lado en Adán. Entonces que suceda eso es parte de lo que el enemigo hace también para causar confusión. Y los hijos de Zorobabel, Meshulam, Hananiah y Selomit, sí, ahí tampoco esos nombres se apegan a Abiud. Por último, voy a ver este verso en la Septuaginta. Entonces, ve que dice, Yoshiyahu tuvo a Yohanan, Yahuyakim, Sidkiyahu y Shalum. Porque sí, eso, si no me equivoco, en Mateo 1, esto también que estoy por decir, si no me equivoco, ahí lo explico más a fondo, por si lo quieren ver. Yoshiyahu engendró a Yeconyá y a sus hermanos en el tiempo de la protección de Babel. Yeconyá engendró a Salatiel. Entonces, y Salatiel engendró a Zorobabel. Yohaná es otro nombre para Yeconyá. Para el otro Yeconyá. Yohaná es otro nombre para Yeconyá, porque es el hijo de Yoshiyá, del que habría venido Shealtiel, de quien vino Zorobabel, de quien vino Yahushua. Porque, dice Yohanán, de segundo Joaquim, o Yahuyakim, y de Yahuyakim vino Yeconyá, Sidkiyá, que son los que fueron en la deportación. A Yeconyá lo quitaron y pusieron a Sidkiyá, como también lo leímos. Pero Yahweh maldijo esa línea de Yeconyá. Y en la Septuaginta, entonces, en esa parte, y los hijos de Yahuyakim, Yeconyá y Sidkiyá. Y los hijos de Yeconyá, Asir, Shealtiel, su hijo, Melquiram y Pedayá. Más adelante dice, los hijos de Pedayá, Zorobabel. Entonces la Septuaginta, igual que la Masorética, igual que la Peshita, tiene la genealogía igual, y confirma que no es la misma genealogía a partir de este punto, que quede claro, de Yahushua. Entonces aquí Crónicas lo siguió porque la idea era que fuera por ahí, pero la idea según lo terrenal. Obviamente Yahweh ya sabía lo que iba a pasar con Yeconyahu. Cuando llega el momento de Yeconyahu es maldito, y Yahweh se pasa a la línea del otro hijo de Yoshiyahu, que aquí aparece como Yohaná, pero que en Mateo aparece como Yeconyahu. ¿Sí me explico? Quizá parte de la razón del cambio de nombre sea como para decir que lo está reemplazando a un Yeconyahu por el otro. Espérense. Jeremías, sí, Yahweh maldice a Yeconyahu y dice, aunque fuera un anillo en mi mano, yo lo arrancaría y lo desecharía. Pero en Ageo, a Zorobabel, le dice, te pondré por anillo de sellar. Entonces lo que le quitó a Yeconyahu se lo da a Zorobabel. Y una vez más, eso es confirmación de lo que sucede cuando le quita a Shaul el reino y se lo da a David. Le va a quitar a Lucifer el poder y se lo va a dar al último, al vencedor, al que le da la vara de hierro y la estrella de la mañana, que es el título con el que se le llama, al menos Heilel Ben Shahar, ¿verdad? A Lucifer, en Isaías 14. ¿Está claro? Sí, poderosísimo, muy buen punto, porque esa es otra confirmación de que son dos líneas diferentes, por más que se parezcan, y que el enemigo las utilizaría para confundir. Y
También confirmación de ese intercambio que hace Yahweh, o ese reemplazo muy poderoso, al decirle lo mismo. Bueno, quitarse a Yeconyahu como anillo y ponerse a Zorobabel como anillo. Muy importante, y me parece que eso termina de confirmarlo, el hecho de que son dos Zorobabel diferentes. Y recuerden esto, aunque haya estado un poco confuso, si quieren me preguntan, para que quede claro, pero esto es una clave que es necesaria entenderla por si un judío viene y le sale con eso. No, Yahushua no puede ser el Mesías porque es descendiente de Yeconyahu. Usted le dice, ese es otro Yeconyahu. Revise 1 Crónicas 3. Zorobabel es hijo de Shalatiel. Y Yeconyahu tuvo a un Shalatiel y a un Pedayahu. Y fue Pedayahu el que tuvo a Zorobabel. Por ende, son dos familias diferentes, por más que parezcan los nombres. Dice aquí una pregunta, lo que dice es que Uriah como Lucifer, como Israel con Lucifer, Yahweh tomando a Israel, ese hijo que se murió a David, y Bethsheba como Yahushua después. Buen punto, Daniel, exacto. Sí, no lo continué, no lo seguí con esa línea, pero sí, curioso como Yahushua, el primer hijo, vino y murió. Así como el primer hijo entre David y Bathsheba tenía que morir para pagar por el pecado, ¿verdad? Y no me refiero para pagar el pecado nuestro, eso fue lo que hizo Yahushua. Pero la muerte del primer hijo de David fue para pagar por el pecado de David. ¿Sí me explico? Entonces sí, muy interesante, es otro reflejo profético ahí muy poderoso, que una vez más ahí muestra la conexión entre lo que sucedió ahí con Bathsheba, Uriah y David, como Israel, Heilel y Yahweh, y el hijo que murió, Yahushua. Ahora, por si algo, no, en lo que respecta a Yahweh con el pueblo, no hubo adulterio, ¿verdad? Que quede claro. Recuerden que en Jeremías vemos que Yahweh se divorció del pueblo. Entonces hay varias formas en las que se puede ver, pero por decirlo así, el pueblo estaba divorciado por el adulterio que había cometido antes. Entonces, en cierta manera confirma lo mismo, puesto que el pueblo había cometido adulterio al seguir al falso Elohim, a Baal y demás, y por eso Yahweh se divorcia. Así como ese fue el pecado al que se le acusó a esta mujer que estoy diciendo representa al pueblo. Porque después de que muere, y no lo mencioné porque el último también tiene que morir, pero no importa, David se acuesta con Bathsheba, esta queda embarazada, pero como Bathsheba todavía estaba casada con Uriah, eso fue adulterio, y por el pecado. Ahora bien, también los judíos hacen unos malabares para decir que David no tuvo pecado según la ley, por varias razones que ellos dicen, pero es para tratar de justificar a David en todo aspecto. Sin embargo, el hecho de que Natanael le llega a hablar, o el profeta le llega a hablar y todo lo demás, es obvio que sí había pecado. Quizá el pecado un poco diferente a como la mayoría de la gente lo interpreta o lo ve, pero es otra cosa, todavía es pecado. Entonces David se mete con la esposa de Uriah como la luz de Yahweh, como Heilel, que curiosamente estaba en el ejército. Recuerden que uno de los nombres de Heilel es Sabaoth, que significa ejércitos. Entonces David se mete con ella, queda embarazada, viene un hijo, pero por el pecado tiene que morir. Así como Yahushua viene y muere por nuestros pecados, el hijo de Yahweh, que es como David, tomando la congregación, como Bathsheba, quien había estado con la luz, como Heilel, la luz de Yahweh, la luz de Yahweh que le había dado a Heilel. Y después de que muere este primer niño, el segundo hijo que tiene con Bathsheba es Shlomo, que significa paz, como dando a entender el último, la rama de David, el que viene a traer la paz al mundo, como dice Jeremías, que cuando un profeta venga y profetice paz y esta se cumpla, ese es el profeta que Yahweh envió, testigo como Moshe. Entonces vemos todo el reflejo profético en esa historia de David con Bathsheba, Uriah, el primer hijo que muere, y el segundo hijo que viene, que se convierte en el rey, representando a Yahweh con la congregación, separándola de Heilel, teniendo un hijo que tiene que morir por el pecado, y después otro que viene a reinar. Entonces en los dos testigos se reencarna Eliyahu y Moshe, puede ser así, ¿no? Eliyahu sí reencarna. El otro yo diría que no es literalmente Moshe, porque la escritura dice, un profeta como tú le levantaré al pueblo. No dice, te levantaré nuevamente al pueblo. Dice, un profeta como tú. Ahora, es posible que eso lo haya dicho el cómo, en vez de decir tú, por el hecho de que vendría a través de Efraín y no de Leví.
Y también es posible, que esta es una posibilidad que he mencionado, recuerden que hay 5 niveles del alma: Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Ejidá. Entonces, al menos según la forma en que se enseña la reencarnación en el judaísmo, digamos que cada una de estas, por ejemplo, cada parte del alma es una chispa, por ponerle un título. Por ejemplo, podría venir Micael como Nefesh, la base, tomando carne. Y el orden en que voy a dar no necesariamente es así, simplemente podría venir como el Nefesh, como la parte principal al encarnar en la tierra, como dice Daniel 12:1. La Ruach, por ejemplo, podría ser la de David, puesto que Yahweh dice: les levantaré a David, que se dice que era la reencarnación de Adán. Pues también sería Adán, como Ben Adam. Neshama, por ejemplo, podría ser, por decirles algo, Noah, porque la venida del Hijo del Hombre como los días de Noé. Podría ser, pero no necesariamente, porque Noah también es Moshe. Noah reencarnó como Moshe. Y en ese caso, de ser así, habría una parte de Moshe, pero no sería todo Moshe, que ese es mi punto. Habría una chispa de Moshe, pero no sería cada parte de Moshe, porque las partes que Moshe ya rectificó están en el paraíso. Si hubo algo que no rectificó, sería la que viene como el testigo, pero no se puede decir que es Moshe porque tiene otras partes. Es Micael, es David. Esas son dos que de fijo, porque en Jeremías Yahweh lo llama a David y en Daniel dice que es Micael. ¿Estamos? Pero hay muchos ejemplos del último, por ende no me extrañaría que tenga una chispa diferente. ¿Sí se entiende eso? Espero. Entonces, por eso normalmente digo el testigo como Moshe, porque no es Moshe en todo aspecto, ya que a él se le dijo profeta como tú. Primera de Crónicas, para los que no saben o lo que estoy por hacer, voy a leer los significados de los nombres uno por uno para ir conectando esos significados y así poder obtener una revelación extra, además de simplemente la genealogía que se nos acaba de dar, o de los otros detalles que también pudimos sacar, bendito Yahweh. Empieza con David, que significa el amado. Obviamente el amado hace alusión a Mashiach, como cuando estuvo en la inmersión y en la transfiguración, que Yahweh dijo: este es mi hijo amado. La inmersión representó la primera venida, la transfiguración representa la segunda manifestación. Entonces amado se conecta con ambos, primero y último. Por eso raíz de David, rama de David, primero y último del amado. Ahora habíamos visto que David había reinado 7 años desde Hebrón y después 33 desde Jerusalén. Como dije, el 33 se conecta con Yahushua, que a los 33 años murió. Y curioso que diga Jerusalén, porque Jerusalén significa la instrucción de paz, de Shalom. La instrucción que nos trajo Yahushua es la que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. El último viene por la congregación o la asamblea, que es el significado de Hebrón, donde reinó por 7 años. Como el último viene a iniciar la última semana de Daniel. Entonces, ahora sí, el amado de la asamblea es fiel. En el Apocalipsis lo llaman el testigo fiel. El amado de la asamblea es fiel. Mi hermano es un agrado. Mi hermano es un... otra palabra que utilizaban para esto es placentero. Mi hermano es placentero. Entonces esto, como hemos visto muchas veces, normalmente lo literal en las profecías, lo que se cumple literal en las profecías con Yahushua, se cumple espiritualmente con el último. La genealogía que vimos literalmente es para mostrarnos de dónde viene Yahushua. Aquí vimos que se le da una maldición a Yahweh, entonces va a haber un cambio de rama del árbol genealógico, pero si no fuera por la genealogía que acabamos de ver, ese argumento judío tendría más fuerza. Cuando ellos dicen que Yahushua no puede ser el Mesías porque es hijo de un Yahu. Porque si no tuviéramos estos versos no podríamos verificar en la genealogía y decir: no, vea, este no es el hijo, este no es la línea, por esta y esta razón. ¿Sí me explico? Si no estuviera esa genealogía estaríamos en problemas. Obviamente Yahweh todo lo hace por algo. Entonces, en lo literal es para revelarnos de dónde viene Yahushua. En lo espiritual es para revelarnos este mensaje que estamos por ver. Entonces, aunque normalmente aparece una representación de la venida del primero, comúnmente se enfoca más en el último, porque es la revelación espiritual que hay ahí escondida.
Curiosamente, Yahushua es el nombre, vino en nombre del Padre y no le recibieron. El último viene a revelar el nombre, a dar testimonio del nombre. Entonces, como primero los nombres y después la revelación que hay detrás de esos nombres. Digo todo eso porque el último viene como el hijo pródigo. Y en la historia del hijo pródigo había un hermano mayor, que era el que nunca había pecado. Por ende representa a Yahushua. Entonces el que aquí diga mi hermano es placentero, está hablando de que es uno de estos dos, hablando del otro. ¿Estamos? Entonces depende de lo que venga a continuación, vamos a saber a cuál de los dos se estaría refiriendo. Entonces el amado de la asamblea, ¿verdad? Mashiach, es fiel. Mi hermano es placentero. O mi hermano es un agrado para los que han sido sembrados por el poderoso. Ahora bien, aquí dice sembrados por el poderoso porque dice Yezreelitas, ¿verdad? En plural. Pero el nombre como tal sería Yezreel, que es sembrado por el poderoso. Yahushua es la semilla que fue sembrada por el poderoso para que saliera eventualmente la rama. La forma en que esto se puede conectar con el último, a pesar de que acaba de decir sembrado, Yahushua fue el sembrado como la semilla, es porque el nombre Zorobabel significa sembrado en Babel, el último que habría sido sembrado entre las naciones. Entonces puede ser también. El amado de la asamblea es fiel. Mi hermano es agradable y es quien fue sembrado por el poderoso. El poderoso es mi juez, el padre de la alegría en la tierra de jardines. Ahora este es Carmelitas, equipo de fútbol Carmelita, Carmelitas, que vendría de Carmelo, que es jardín, como el paraíso. Entonces normalmente el Carmelo es un jardín hermoso que representa el paraíso. Con eso en mente lo voy a mencionar así. El amado de la asamblea es fiel. Mi hermano es placentero, quien fue sembrado por el poderoso que es mi juez, el padre de alegría para el jardín, o en el jardín, en el paraíso. Mi padre que es Shalom, en medio de la opresión, ¿verdad? La paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de todo lo que pasa en este mundo y la opresión del enemigo. Mi padre es Shalom en la opresión, quien ha surcado, refiriéndose a los surcos que se hacen para sembrar la semilla, quien ha surcado en sí, ¿verdad? Sería obviamente la tierra, para unir, para traer unión, como un espectador orgulloso, ¿verdad? Esperando ver que crezca y dé fruto. Mi poderoso es Yahweh, quien en la fiesta, se podría decir mi poderoso Yahweh, el fiestero, pero no lo voy a poner así, aunque eso decían de Yahushua. Mi poderoso Yahweh, quien en la fiesta juzgará, o en la fiesta Yahweh ha juzgado. Mi poderoso Yahweh, quien en la fiesta juzgará. Mi padre es rocío, ¿verdad? Como el rocío que baja, con el cual se daba el maná. Recuerden que Yahushua es el maná porque es el pan celestial. Entonces se conecta con el rocío, además de que el rocío es como la lluvia que cae en la mañana, y en ese caso se puede conectar con la lluvia temprana y la lluvia tardía, primero y último, que traen la enseñanza, la revelación. También Abital se traduce como nube de estima, entonces también se puede ver, ¿verdad? Como el que viene con las nubes, con la nube de estima, cubierto de estima. Entonces mi padre es Shalom en medio de la opresión, quien ha surcado para traer unión, como un espectador orgulloso. Mi padre es Yahweh, quien en la fiesta juzga. Mi padre es como el rocío, una nube de estima, que trae ganancia para la gente, ¿verdad? Trae ganancia espiritual, obviamente, en todo aspecto, en realidad. Trae riqueza, ganancia, prosperidad a la gente, que es como una novilla. A la gente como una novilla, esos son los muchos. ¿Recuerdan la vaca roja, el sacrificio de la vaca roja, que representa a los muchos que van a tener que pasar por muerte para poder ser purificados?
Entonces aquí se conecta con eso. Mi poderoso Yahweh, quien en la fiesta se manifestará para juzgar en una nube de estima, para traer ganancia a la gente que es como una novilla, la asamblea que recibe la enseñanza de paz, de shalom, y será famosa, será, aquí es, Shimea es fama, Shobab es rebelde. Entonces se puede ver cómo será famosa por rebelde, o será famosa en medio de la rebelión. Si hablamos de los muchos, pues sí, son famosos por su rebelión, por estar en la apostasía. Si hablamos de los pocos, nos van a ver como rebeldes por estar en contra del mundo, de la falsedad del mundo. Entonces ambas aplican. Y en cierta manera ambas congregaciones están ahí representadas, porque dice ganancia de la gente, montón, una novilla, la vaca roja, los muchos. Y después dice la asamblea de la enseñanza de Shalom, ese podrían ser los pocos. Entonces, mi poderoso Yahweh, quien en la fiesta juzga, el Padre del rocío, quien viene cubierto de una nube de estima para traer ganancia a la gente que es como una novilla, y a la asamblea que tiene la enseñanza de paz, quien es famosa como rebelde, o quien es famosa en medio de la rebelión, de la apostasía. Él regalará o dará shalom, paz, a la hija de salvación. Vean qué perfecto. Los nombres Natán, Shlomo, Batshua. Que Batshua hubiese sido diferente, pero hicieron el cambio aquí. ¿Por qué? Porque Natán, Shlomo, Batshua dice, él dará shalom a la hija de salvación, a la que acepta Yahushua. Él dará shalom a la hija de salvación. Mi pariente es el poderoso. Él dará shalom a la hija de salvación, porque mi pariente es el poderoso. O porque su pariente es el poderoso, por eso recibirá shalom esa congregación. Dará shalom a la hija de salvación, porque el poderoso es su pariente. Dará shalom a la hija de salvación. Mi pariente es el poderoso, a quien Yahweh elige. Mi pariente es el poderoso, a quien Yahweh elige. Entonces vean qué particular, que había empezado, o al puro inicio había dicho mi hermano es placentero. Ahora dice mi pariente es el poderoso, a quien Yahweh elige. Entonces Yahweh manifestándose como primero o último, y el hermano hablando de él, como si fuera Yahushua a la derecha del Padre, hablando del último que Yahweh elige de entre los escogidos para que cumpla la misión. ¿Sí me explico? Entonces por eso dice mi hermano es el poderoso, y ahora está diciendo mi pariente es el poderoso. Entonces mi pariente es el poderoso, a quien Yahweh elige, a quien mi poderoso ha oído. Nosotros somos escuchados a través de Yahushua, que es el intercesor. Obviamente Yahushua es escuchado, porque si no, no sería intercesor. Pero por la línea que va, me parece confirma lo que ya había dicho. El poderoso, o mi pariente es el poderoso, a quien Yahweh elige, a quien el Todopoderoso ha oído. El poderoso de salvación o liberación, cuyo brillo brotará brillantemente. Es que aparece el nombre Nogá, que se traduce como brillo, y Jafia, que se traduce como brillante. De fijo hay otros sinónimos. El brillo brotará brillantemente como el sol de justicia, ¿verdad? Eso lo acabo de agregar para entender a qué se refiere con brillo, que va a brotar. Como el renuevo brota, el sol brilla. El brillo brotará brillantemente, porque mi poderoso ha oído, mi poderoso sabe, mi poderoso es liberación para el amado y la palmera. Se podría decir para el último y para la congregación, o para el amado de la palmera, que es la congregación, o para el amado que es como una palmera, justo.
Mi poderoso es liberación para el amado que es justo como la palmera. Y Shalom para el pueblo del cual se ha agradado. Agrandado. Y Shalom para el pueblo que se ha agrandado. Una vez más, los muchos, o los pocos cuando se unan a los muchos, se va a agrandar. Para el pueblo que se ha agrandado, Yahweh es Padre sanador. Yahweh ha juzgado y Yahweh ha exaltado a quien Yahweh sostiene, quien fue dado por el soberano. Yahweh es poderoso y Yahweh ha ayudado a aquel a quien Yahweh perfecciona, o Yahweh ha ayudado porque Yahweh es perfecto. El poseedor, ¿verdad? El dueño de todo. Pero por el nombre que sigue se podría decir: Yahweh sostiene a aquel a quien Yahweh ha dado, porque Yahweh es poderoso. Aquel a quien Yahweh ha ayudado, Yahweh ha perfeccionado, porque Él posee a aquel a quien Yahweh fortalece, quien causa el olvido del mal, en este caso, quien es un maestro obrero del pueblo. Por si algo lo digo porque es el nombre Amón, maestro obrero del pueblo, a quien Yahweh sana, ¿verdad? Resucita, primero y último, y a quien Yahweh ha exaltado después de la resurrección, a quien Yahweh levanta, confirmando a qué se refiere con Yahweh sana, a quien Yahweh levanta la justicia de Yahweh, o a quien Yahweh levanta por la justicia de Yahweh, porque Yahweh es justo. Pero dije el primero porque es Sidkiyahu, que se parece mucho a Yahweh Sidkeinu, que es el título que Yahweh le da al último en Jeremías. Entonces confirmando que es Yahushua hablando del último, el hermano y demás. Porque Yahweh es justo y recompensa con paz aquel a quien Yahweh levanta, a quien Yahweh establecerá, porque Yahweh es justo. El prisionero que le ha pedido al poderoso, ¿verdad? El prisionero, porque recuerden que a los dos testigos los van a meter presos por 10 días. Y en cierta manera estamos por la carne y el pecado prisioneros en este mundo, porque Yahweh es justo y recompensa con Shalom aquel a quien Yahweh levanta y a quien Yahweh establecerá, porque Yahweh es justo. Con el prisionero que fue pedido al poderoso, o la persona por la cual se pidió al poderoso, que es el deseado de las naciones, como aparece en varias partes de la escritura, por quien se pidió al poderoso, como aparece en Malaquías 1:3, hablando del Malaj. Prisionero, Yahweh es justo con el prisionero, por quien se pidió al poderoso. Mi rey es alto, mi rey es exaltado, aquel a quien Yahweh ha rescatado, un líder espléndido, a quien Yahweh levanta y a quien Yahweh oye, a quien Yahweh impulsa, Yahweh lo ha rescatado. Quien nació en confusión será renombrado y famoso como el amigo a quien Yahweh ha favorecido. Quien trae paz, es un pacificador y tiene consideración por la tienda, ¿verdad? La tienda de Yahweh, el pueblo, la congregación, a quien Yahweh bendice, con quien Yahweh ha sido fiel y cuyo amor es devuelto, porque Yahweh ha favorecido, Yahweh libera a aquel a quien Yahweh ha salvado. Yahweh es sanador. Vean como primero dice libera y salvado, como los pocos, y después dice sanador, como la resurrección de los muchos. Yahweh es sanador y corriente de agua. Es el siervo de Yahweh, ¿verdad? Como el agua de vida, se podría decir, o corriente de agua, Yahushua, para el siervo de Yahweh, para los que le sirven. Quien mora con Yahweh, quien es oído por Yahweh, quien es oído por Yahweh,
que aquí hay una palabra que ponen como ensamblado. Voy a ver la concordancia que más pone, porque al parecer es un significado incierto, entonces es posible que pues no tengamos exactamente el significado. Hatush, verso 22 creo. Assemble, sí, como el que se ha congregado. Y lo ponen, sí, hay dos concordancias que ponen la misma traducción, y una que dice de una raíz no usada o de significado que no se sabe. Entonces, por lo menos hay dos que sí ponen ensamblado. Ahora, ensamblado es como la traducción que pusieron, pero por como lo estoy viendo en inglés, es como congregado. Entonces, es corriente de agua para el siervo de Yahweh, corriente de agua de vida, Yahushua, para el que sirve a Yahweh, aquel que mora con Yahweh y es oído por Yahweh, es congregado, ¿verdad? Como en la cosecha, que todos vamos a ser reunidos. Es congregado, pues él redime al que ha huido. Vean cómo hasta el segundo éxodo aparece la huida, cuando dice, cuando ven a la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar, huyan a los montes. Ahí va a ser la cosecha. Vean cómo lo está poniendo aquí. Él redime al que huye, o al que va huyendo. Qué curioso este nombre, bueno. Si no me voy a poner a explicar demasiado, después lo verán en el libro. Beriaj, ese nombre fugitivo o huyendo, es un nombre que se conecta con Leviatán. Leviatán veloz y el Leviatán tortuoso, la serpiente veloz y la serpiente tortuosa. La palabra tortuosa, si la dividimos entre pi, obtenemos un número que por 1, digamos, obtenemos 210, pero Beriaj es 209, entonces la diferencia es 1. 210 es Beriaj, 209 sería al dividir tortuosa entre pi. Entonces eso muestra cómo Yahweh está escondiendo ahí el número pi, que es clave en la matemática, puesto que la serpiente veloz representa el diámetro, la serpiente tortuosa representa la circunferencia. Entonces la serpiente veloz representa el tiempo, la serpiente tortuosa el espacio. Aquí Beriaj está haciendo alusión, bueno, es un nombre que significa huir o fugitivo, huyendo o fugitivo, y se conectaría con el tiempo. Entonces él redime al final del tiempo, él redime al que va huyendo, el siervo de Yahweh, que gobernará o que juzgará. Recuerden que Yahweh dijo que juzgaremos a los ángeles. El siervo de Yahweh que juzgará o que ha sido juzgado, ¿verdad? Como para poder entrar. A mi poderoso, o mi poderoso son mis ojos. No sé si esto tendrá que ver con lo que hemos venido hablando en días atrás con respecto a lo que puede pasar con el último Padre Celestial. ¿Recuerdan lo que le pasó a Sansón? Que le sacaron los ojos. Igual pasó en otras ocasiones que hemos hablado. Y es una posibilidad de que algo le pase a los ojos del último. Es una posibilidad, y o sea, tendría un sentido muy literal aquí. Yahweh es mis ojos, como diciendo es a través de Yahweh que puedo ver. Aunque también obviamente lo podemos ver de una manera espiritual sin que eso pase en el nombre de Jesús. Y se podría ver como los que caminamos por fe y no por vista. Nuestra vista es Yahweh. ¿Sí me explico? Entonces aquel que camina por fe, no por vista, como dice 2 Corintios 5:7. Entonces, mi poderoso es mis ojos. Yahweh es mi fuerza y la ayuda contra el enemigo. Mi poderoso son mis ojos. Alabad a Yahweh. Mi poderoso restaura. Yahweh hace maravillas y suplanta a aquel a quien Yahweh ha exaltado. Vean qué perfecto. ¿Se acuerdan toda la explicación que di ahora? De los dos nombres y de cómo suplantó a Yaconyahu por otro Yaconyahu. Vean cómo aquí termina diciendo
Yahweh suplanta a quien Yahweh ha exaltado, como exaltó a Lucifer en el inicio de la historia, pero después lo va a suplantar por el último, por Micael, después de haber encarnado, muerto y resucitado. Qué poderoso. Alabad a Yahweh, porque mi poderoso restaura. Yahweh hace maravillas y suplanta a quien Yahweh ha exaltado, con quien Yahweh ha traído en una nube. Qué perfecto. ¿Verdad? Recuerden que la escritura dice que viene con las nubes. Entonces vea como dice aquí, a quien ha traído en una nube. Obviamente Mashiach, que viene con las nubes, con la enseñanza, con la revelación, con la estima que representa la nube. Y ahí terminan los nombres también, ¿verdad? Como el éter, que viene siendo como lo más espiritual de la materia, o el punto de conexión entre la materia y el espíritu. Y vieron cómo iba confirmando incluso lo que hablamos a través de la genealogía del estudio. También me parece muy interesante, es como si Yahushua estuviese hablando al decir mi hermano y esto y lo otro. También como incluye a los muchos y a los pocos. Menciona que unos van a morir y ser sanados y otros que van a ser liberados, básicamente haciendo alusión a vivos. También lo de cómo suplantó a Yeconyahu por Yeconyahu para que viniera un Zorobabel del cual vendría Yahushua, a diferencia del Zorobabel que vino del Yeconyahu anterior. Y cómo aquí cierra diciendo que suplanta a aquel que había exaltado. Qué particular que al menos en esa traducción, ¿verdad? Porque una de las traducciones tenía un nombre un poco diferente, aunque no era mucho la diferencia, pero con ese nombre de a mi poderoso son mis ojos. Qué curioso que aparezca dos veces, como confirmándolo y como los dos ojos. Dice aquí Edilma, si la tribu de Efraín no figura en la lista de los 144.000, ¿cómo puede ser el último que viene de Efraín es uno de los 144.000? Hay dos formas de responder eso. Una, en la lista sí figura Yosef. Efraín es descendiente de Yosef. Entonces ahí está. O sea, el nombre de Yosef aparece en vez del nombre de Efraín porque tiene una connotación más elevada, más poderosa, mientras que el nombre Efraín como tal no aparece ahí porque representa a los muchos. Ahora bien, el último muere. Entonces, como tal, no puede ser de los 144.000 porque los 144.000 no mueren. Entonces es el líder de los 144.000 porque los reúne, pero tiene que morir. Entonces no está entre el número exacto. Por ende, espero con esos dos se le responda la pregunta.